Bienvenidos, semana número 14. Seguimos avanzando en este proceso del proyecto. Hoy vamos a ver lo que son los métodos, ¿no? ¿Qué tipos de métodos son más factibles ustedes de realizar dentro del proyecto? Para ello voy a compartirles un video que también está en la plataforma virtual, así que presten atención al video. María Condorí, tu foto está muy bonita, hija, pero no es la adecuada para la plataforma, y así que por favor me la cambies. Bien, voy a pasarles el video como dije. Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico aplicado a algún campo de estudio. La investigación comprende un número de técnicas de mucha utilidad para sociólogos, psicólogos, historiadores, periodistas, académicos, científicos, escritores, entre otros investigadores. Acceder a la información requiere en muchos casos de búsquedas exhaustivas, valiéndose de fuentes documentales y humanas mediante diferentes métodos de captación y escalas de medición estadística para evaluar resultados. Los métodos de investigación localizan y delimitan un problema, permiten recolectar datos importantes para generar hipótesis que posteriormente sean probadas o respaldadas. De esta forma se pueden tomar las decisiones más acordes al caso de estudio. La metodología a usar se puede incluir en muchos casos entrevistas, encuestas, análisis demográfico, riesgos o amenazas, datos históricos y contemporáneos, publicaciones, libros y otras vías de investigación. Haciendo uso de una variedad de procedimientos, la investigación tiene como estímulo encontrar la verdad que no ha sido descubierta hasta el momento o simplemente no ha sido definida o estudiada a fondo para obtener conclusiones fiables. Aunque cada investigación posee propósitos delimitados, una serie de metas pueden ser englobadas en estas búsquedas: alcanzar conocimientos nuevos, conocer las características de una situación, grupo o persona, determinar la frecuencia de un hecho o probar una hipótesis según causas y variables, entre otras. Los tipos de métodos de investigación. Los motivadores de una investigación son importantes para conocer el camino que llevará al encuentro de respuestas al comprender las hipótesis arrojadas por deducción, observación o experimentación del caso. Cada método de investigación a emplearse dependerá de las características de la situación a estudiar y sus exigencias para entonces poder seleccionar el procedimiento que mejor se adapte a los objetivos planteados en el estudio. Método cuantitativo. La intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante datos detallados y principios teóricos. Requiere una comprensión de la conducta humana y el porqué de ella. En este método, el objeto de estudio se considera extremo, separado de cualquier pensamiento individual para garantizar la mayor objetividad posible. Su investigación es normativa, apuntando a leyes generales relacionadas al caso de estudio. La recolección de datos suele constar de pruebas objetivas, instrumentos de medición, la estadística, tests, entre otros. Se divide en investigación participativa, de acción y etnográfica. Método cualitativo. Tiene base en el principio positivista y neopositivista y su objetivo es el estudio de los valores y fenómenos cuantitativos para establecer y fortalecer una teoría planteada. Se enfoca en lo subjetivo e individual desde una perspectiva humanística, mediante la interpretación, la observación, entrevistas y relatos. En este método se usan modelos matemáticos y teorías relacionadas a las situaciones. Se emplea con regularidad en las ciencias naturales, la biología, la física, entre otras. Método inductivo. A través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que formula conclusiones generales que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. Es decir, que se refiere a la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y observado de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en la recolección de datos ordenados en variables en busca de regularidades. Método deductivo. Se refiere a un método que parte de lo general para centrarse en lo específico mediante el razonamiento lógico y las hipótesis que puedan sustentar conclusiones finales. Este proceso parte de los análisis antes planteados, leyes y principios validados y comprobados para ser aplicados a casos particulares. En este método, todo el empeño de la investigación se basa en las teorías recolectadas, no en lo observado ni experimentado. Se parte de una premisa para esquematizar y concluir la situación de estudio, deduciendo el camino a tomar para implementar las situaciones. Método analítico.
Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. En base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas teorías para comprender conductas. Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para revelar su esencia. Método sintético. Busca la reconstrucción de los componentes dispersos de un objeto o acontecimiento para estudiarlos con profundidad y crear un resumen de cada detalle. El proceso de este método se desarrolla partiendo de lo abstracto a lo concreto para reunir cada segmento que compone una unidad y poder comprenderla. Mediante el razonamiento y la síntesis se profundiza en los elementos resaltantes del análisis de una forma metódica y concisa para conseguir una comprensión cabal de cada parte y particularidad de lo estudiado. Método científico. Ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica mediante el uso de instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad. Mediante algunos experimentos se demuestra la capacidad de reproducción de un mismo hecho al usar los mismos mecanismos en diferentes contextos accionados por diferentes individuos. Este método tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces y probadas sobre algún caso de estudio. Se considera uno de los procedimientos más útiles ya que permite la explicación de fenómenos de forma objetiva, que brinda soluciones a problemas de investigación e impulsa a declarar leyes. Su desarrollo es riguroso y netamente lógico de forma ordenada con principios puros y completos buscando la corrección y la superación para conquistar, ordenar y entender el conocimiento recogido. Método comparativo. Es un procesamiento de búsqueda de similitudes y comparaciones sistemáticas que sirve para la verificación de hipótesis con el objeto de encontrar parentescos y se basa en la documentación de múltiples casos para realizar análisis comparativos. Básicamente consta de colocar dos o más elementos uno al lado del otro para encontrar diferencias y relaciones y así lograr definir un caso o problema y poder tomar medidas en el futuro. Usar la comparación es de utilidad en la comprensión de un tema ya que puede conllevar a nuevas hipótesis o teorías de crecimiento y mejoría. Posee varias etapas en las que resaltan la observación, la descripción, la clasificación, la comparación misma y su conclusión. Este fue un breve resumen de los tipos de métodos de investigación más habituales. Si te interesa saber, sigue el link en la descripción. Bien, el video que hemos observado trata sobre los diversos tipos de métodos, ¿no? Quizá uno de los grandes inconvenientes o donde tenemos que conversar más es definir qué método voy a utilizar dentro de mi proyecto. Definitivamente, y de acuerdo al trabajo que ustedes están realizando, el método de ustedes es cualitativo, ¿ya? Por la naturaleza del proyecto que están viendo. De igual forma, voy a detallar algunos tipos de métodos de investigación existentes. No sé qué pasa. Ahora sí. Bien, entonces este es el tema de esta semana. Nosotros vamos a trabajar hasta acá nuestro proyecto. Luego ese tema de estudio de mercado les voy a enseñar así cómo hacer un estudio de mercado, cómo cualificar datos, pero la encuesta no va a poder ser efectiva. Ya lo que me interesa la otra semana es que ustedes conozcan cómo recojo datos, cómo elaboro una encuesta, cómo aplico mis datos estadísticos. Constantemente nosotros escuchamos hablar de la palabra método, ¿no? ¿Qué método seguir? ¿Cuál método uso? ¿Qué método estará el docente? En fin. ¿Pero qué es un método? Denis Vicente, léeme lo que está al frente, hija. Denis Abigail Vicente Corilla. Denis. ¿No está Vicente Corilla? Sí, mira. A ver, hija, ¿qué dice allí? Métodos de la investigación. El término método proviene del griego meta, hacia y odos, camino, lo cual sugiere que su significado sea el camino más adecuado hacia un fin. Es decir, que un método es un procedimiento que elegimos para obtener un fin predeterminado. En consecuencia, los métodos de investigación son los distintos modelos de procedimientos que se pueden emplear en una investigación específica.
atendiendo a las necesidades de la misma, o sea, a la naturaleza del fenómeno que deseamos investigar. Muy bien, Al hija, hasta allí realizar Denis. Perfecto. Ya. Entonces, de lo que Denis nos ha detallado, podemos decir nosotros que el método es el camino que se sigue para llegar a un fin. Entonces, de igual manera, ¿no? El método viene a ser, pues, esa senda, esa línea que nosotros tenemos que guiar o usar para lograr concretizar nuestros objetivos. Todo trabajo, jóvenes, necesita de un método, ¿no? La forma como este se va a efectivizar, la forma como este se va a llevar a cabo a fin, pues, de lograr un propósito final o cumplir una meta o obtener una información, etcétera. Bien, entonces ya saben, método y de hecho creo que conocen ese término, es el camino que se sigue para llegar a un fin. Cuando nosotros realizamos una investigación, es necesario definir claramente el método que deseamos, con el cual vamos a abordar el tema y así poder obtener resultados. La investigación es el conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto o problema con profundidad y generar nuevos conocimientos en el área que se está aplicando, ¿no? Básicamente, cuando ustedes de repente en el colegio han escuchado hablar, siempre se ha dicho método cuantitativo, método cualitativo, método deductivo, método inductivo, método histórico, método experimental, cuasi experimental, etcétera, ¿no? Que son los métodos más comunes a los cuales nosotros recurrimos cuando hablamos del tema de métodos. Existen muchos métodos, pero cada uno de ellos gira o está dado de acuerdo a ese objetivo o a aquella búsqueda de la información. Tenemos, por ejemplo, el método deductivo. Siempre va de lo general a lo particular. Ya siempre recuérdense eso. Y el inductivo es lo contrario. Entonces, el método deductivo es aquel que va de lo general a lo particular. O sea, empezamos de un tema total y de ahí vamos analizando cada parte hasta llegar, pues, a la parte más pequeña. En cambio, el método inductivo es lo contrario. Inicia de lo pequeñito, de lo particular, y luego este método va creciendo hasta llegar al tema general. Es la inversa. En el tema educativo, por ejemplo, en una investigación educativa, estos métodos son muy usados, ¿ya? Es muy usado dentro de la tarea docente, tanto el deductivo como el inductivo. El deductivo, como ya lo dije, empieza de un todo y termina en una parte mínima. En cambio, el inductivo empezaba de una parte mínima y termina en un todo general. El método histórico, este tiene que ver mucho con las cosas ya pasadas. El método histórico es muy recurrente, jóvenes, en las ciencias sociales, ¿no? Cuando nosotros de repente queremos hacer un análisis de las cosas ya realizadas, de las cosas ya fenecidas, de las cosas ya hechas, de las cuales tenemos referencia. El método histórico, a la vez, les dije que era importantísimo en las ciencias sociales porque nos va a permitir a nosotros, como personas, como personas pensantes, como personas que analizamos datos y temas, poder conocer una parte del pasado con la finalidad de mejorarlo. A lo que apunta el método histórico es la proyección que nosotros tenemos a futuro. El método histórico, en conclusión, va a servir para analizar el pasado, para conocer el pasado, analizar el presente y proyectarnos hacia el futuro, con la única finalidad de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. En el tema de investigación propiamente dicha, o dicho, el método histórico nos va a permitir a nosotros tener un antecedente ¿no? De lo que ha pasado, de lo que existe, de lo que hay, y a partir de allí poder seguir analizando, poder seguir buscando, poder tener una mayor información de un tema cualquiera. Podemos decir que este método pretende ir del pasado al presente, como dije, para proyectarse al futuro. La etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente en extensión a la etapa considerada del pasado. Sí, efectivamente. Entonces, dije de que servía para conocer el pasado, analizar el presente y proyectarnos a futuro. Ahora, fundamental este método, como vuelvo a repetir, en tema de salud también, para analizar de repente una enfermedad, ¿no? ¿Qué datos hay de ella, ¿no? ¿Desde cuándo aparece?
en qué periodo de tiempo esta enfermedad ha sido recurrente, qué síntomas se han ido presentando en un determinado periodo de tiempo, etcétera, ¿no? Y a partir, como dije, de ahí este método va a poder analizar lo pasado para sacar nuevas conclusiones y referencias a futuro. El método descriptivo, ¿no? La palabra descriptivo nosotros la usamos cuando queremos detallar las características de alguien, ¿no? De alguien o de algo, de un objeto en general, ¿no? De repente me dice, a ver, descríbeme una pelota, descríbeme una sala de comedor, descríbeme tal cosa. Entonces, la descripción es eso. Se centra en responder la pregunta acerca de cómo es, ¿ya? Una determinada parte de la realidad objeto de estudio, ¿no? Describir las características propias de ese objeto de estudio. Qué presenta, en cuánto tiempo, de qué tamaño es, cuánto pesa, etcétera. Ese es el método descriptivo. El método explicativo, ¿no? De hecho, la palabra explicativo proviene de una interrogante, ¿no? Que es para yo poder responderla. Al seguir este método, se intenta, además de considerar la respuesta al cómo, hay que también responder la pregunta, ¿por qué es así la realidad? ¿Cuáles son las causas? Esto implica plantear hipótesis explicativas, así como un diseño explicativo. En conclusión, el método explicativo es aquel que trata de darle una respuesta a la interrogante, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué es así esta situación? De repente yo puedo decir, ¿por qué la población de África tiene esas características? ¿A qué se debe? Entonces estoy explicando las posibles causas que están generando esa situación. Por eso allí dice, implica plantear hipótesis explicativas, así como un diseño explicativo, ¿no? De repente yo quiero responder, ¿por qué los niños del asentamiento humano X sufren de desinterías constantemente? O sea, sufren de diarreas de manera frecuente. Quiero explicar esa situación, quiero dar una respuesta a esa interrogante. El método experimental. En este método experimental es cuando se trabaja una variable, cuando se aplica una condición para ver un experimento en esa población o no, ¿no? Yo de repente puedo decir, la enseñanza de métodos anticonceptivos influye en el hecho de que no haya embarazos no deseados, ¿no? Y puedo de repente poner a dos grupos, uno experimental y uno de control. Su nombre mismo lo dice experimental. Con ese grupo se experimenta, ¿no? Con ese grupo procederé a darles las charlas educativas, con ese grupo también tendré que hacer el trabajo aplicativo para ver qué tanta enseñanza sobre métodos anticonceptivos va a evitar que ese grupo en experimentación no tenga embarazos no deseados. Y al otro grupo no le hago nada, los dejo de su cuenta, ni les enseño y ellos verán. A eso se llama un método experimental. ¿Qué dice acá? Se trata de una orientación que a partir de lo ya descrito y explicado, como dije, se centra en predecir lo que va a pasar en el futuro. Si en esta situación de la realidad se hace un determinado cambio, ¿no? Sobre la base de las respuestas al cómo y al por qué, con premisa se afirma que si se hace el cambio sucederá tal cosa. En palabras sencillas dice, se afirma que si se hace el cambio sucederá tal cosa. Esto implica, jóvenes, que si yo enseño a ese grupo, si le doy todas las condiciones y experimento con ellos, vamos a ver o no el cambio, ¿no? De repente quiera trabajar también con un grupo de personas para ver la enseñanza permanente en adultos mayores, ayuda a una mejora en la lectoescritura, ¿no? Entonces yo agarro un grupo de adultos mayores, les enseño a leer, les enseño a escribir, al otro grupo no. Y luego pues verifico, ¿no? Si a este grupo en experimentación que les enseñé el A, B, C, D, tiene respuestas, es predecible a futuro lo que puede pasar con ellos, frente al otro grupo que no hice nada, ¿no? A ver qué sucede con ellos, ¿se da o no se da esa situación? Además, este método hace necesario plantear una hipótesis predictiva
Si es así, ¿por qué? Y si hace tal cambio, entonces va a suceder tal cosa, ¿no? Si me ciño al ejemplo que les puse de los adultos mayores, ¿no? Puedo verificar si hay tal cambio o no. Entonces yo digo, sí, puede suceder. ¿Qué va a suceder? De que los adultos mayores en experimentación aprendieron de repente a las vocales, aprendieron a escribir algunas palabras, aprendieron a firmar, saben cómo se llaman, etcétera, ¿no? Y el diseño pasa a ser un diseño experimental. El diseño de un experimento, bueno, eso también se realiza a jóvenes a nivel de laboratorio. Para constatar una hipótesis predictiva significa el trabajo en condiciones de laboratorio con variables controladas, con grupos testigos y grupos experimentales. ¿Recuerdan ustedes cuando recién llegó la vacuna a nuestro país? ¿Qué decía? ¿A quiénes se le estaba aplicando? ¿Recuerdan que nos hablaban de una experimentación o no? ¿Alguien se acuerda de ese punto? Necesitaban voluntarios. Voluntarios, y era un grupo experimental, ¿recuerda? Se tenía que ver en ellos qué reacciones tenían, ¿no? Y justamente cuando hay estos temas de salud, mucho tiene que ver los voluntarios para poder experimentar si este medicamento va o no va, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, le estoy hablando del 2001, yo tuve un hermano que falleció de cáncer bien joven, y a él estaban poniendo, me acuerdo, una vacuna llamada interferón. Esa vacuna interferón estaba en prueba, y como él era un candidato adecuado para esa prueba por el tipo de cáncer que tenía, se la pusieron. Ya, pero más adelante, luego de 5 años, ya el interferón, y hasta ahora se sigue usando en temas de cáncer. En ese momento era todavía un pre-experimento que se estaba haciendo con el interferón. Entonces, por eso acá nos habla de laboratorio, nos habla de testigos, nos habla de grupos experimentales. También lo podemos hacer desde el tipo de trabajo educativo, como mencioné, donde tengo un grupo experimental, ¿no? Con el que yo experimento, enseñándoles, motivándolos. De repente quiero hacer yo un proyecto de investigación sobre conocimientos de las madres, sobre comidas nutritivas de repente, ¿no? Y a esas mamás les enseño, de repente alimentación a niños o cuidado de niños, en fin, y a la otra no, y luego puedo comparar. Se aprendió esta que fue enseñada y cómo reacciona esta que no se le enseñó nada. A eso se le llama experimental, ¿ya? Y eso es muy típico en los temas sobre todo de salud, para poder conocer si algún medicamento, si algún nuevo conocimiento está funcionando o no. Los métodos de investigación son una herramienta vital, de hecho que sí, para el avance científico. ¿Por qué? Porque gracias a los métodos, el autor, el inventor, el científico, va a poder pues comprobar o descartar esa hipótesis, ¿no? Con parámetros fiables, dice acá. Me parece que en un momento yo les hablé a ustedes de la talidomida. ¿Han escuchado ustedes hablar del medicamento talidomida? No, Miss. Ya, la talidomida, jóvenes, fue en su momento, en los años 60, un medicamento que era muy utilizado para las mujeres embarazadas. Ustedes saben que los 3 primeros meses las mujeres somos como un cristal, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos muchísimo, tenemos que tomar vitaminas, el ácido fólico, porque de esos 3 meses va a depender pues el futuro, que ese futuro bebé esté bien, ¿no? Porque son los meses más difíciles. Entonces, en Alemania, no recuerdo ahorita qué empresa fue, farmacéutica, saca al mercado la talidomida. La talidomida en su momento fue lo máximo. Todas las mujeres en Europa lo querían tomar porque no tenías náuseas, se te iba el malestar del cuerpo, no tenías ni vómitos, nada, náuseas, vómitos, nada, ni dolor de cabeza, nada. Pero de pronto, un médico empezó a notar que los niños nacidos en ese periodo tenían focomelia. La focomelia es una condición donde el niño nace con los brazos cortados, así chiquitos, brazos y piernas, sus miembros inferiores se le recortan como una foca, de ahí el nombre, focomelia. Entonces a un pediatra se le ocurrió preguntar, ¿has tomado algún medicamento durante el embarazo? Y las pacientes, las mujeres, empezaron a referir talidomida. Miren, ese experimento que hizo el laboratorio no vio eso, no vio lo posterior que podía tener, que podía generar en el feto.
Por eso la talidomida fue sacada del mercado como medicamento para embarazadas y hoy se usa para casos de lepra, por ejemplo. ¿Se dan cuenta qué importantísimo que son los métodos experimentales para poder saber si ese medicamento introducido al organismo, qué efectos o cambios va a generar en nosotros? Por eso les decía de que esto es muy clásico, sobre todo en temas de laboratorio y temas de salud. Entonces, se determinó de que la focomelia era producto del consumo de talidomida. A partir de allí, retirado del mercado, esa empresa tuvo que pagar muchísimo en Alemania por no haber considerado adecuadamente los experimentos antes de salir al mercado, ¿no? Aparentemente este medicamento era seguro, era bueno, y es quizá uno de los íconos del que se habla mucho en los temas de atención farmacéutica. El caso de la talidomida y la focomelia. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, ¿por qué decimos de que los métodos de investigación son una herramienta vital para el avance científico? De hecho que sí, pues porque si no se comprueba que ese medicamento, esa vacuna, es 100% segura, quiere decir que ese método experimental no funcionó, no se controló, los sujetos en cuestión no fueron debidamente analizados. Acá dice, permite comprobar o descartar hipótesis con parámetros fiables. ¿Ya? Ustedes son de salud y siempre les he dicho, los estudiantes de salud tienen una condición diferente, jóvenes, porque ustedes van a trabajar con vidas humanas, ustedes no van a trabajar con un pedazo de papel, no van a trabajar con que algo se me cayó, lo rompí, bueno, y luego lo pago, nada de eso, sino trabajan con vidas. Al trabajar con vidas tienen que tener mucho criterio, ¿bien? De manera sostenida en el tiempo, parámetros fiables, de manera sostenida en el tiempo y con objetivos claros. De esta manera se garantiza que las contribuciones al campo del conocimiento investigado puedan ser comprobadas y replicadas. ¿Qué significa una réplica? ¿Ya? Que se dé, pues, jóvenes, que se vuelva a hacer, necesitan ser comprobadas. Y de hecho los métodos tienen esa función. Y los métodos necesitan instrumentos, como es la encuesta, como es la entrevista, ¿no? Se hacen listas de cotejo, ¿no? En las listas de cotejo se va marcando, ¿no? Si de repente el paciente experimentó un cambio, no experimentó. En la encuesta yo voy y pregunto, en el caso de ustedes de repente si quieran conocer el grado de conocimientos de las estudiantes sobre métodos anticonceptivos, como, poniendo el mismo ejemplo, se hacen interrogantes y eso es encuesta. Entonces los métodos necesitan de su aliado, ¿ya? Que son los instrumentos de evaluación, ¿ya? También tenemos otros tipos de investigación, que es justamente al que retornaba con el de ustedes. Este también es otro tipo muy utilizado, que es el método cuantitativo y cualitativo, ¿no? Los primeros, el cualitativo, forma parte de las metodologías descriptivas y los segundos de metodologías interpretativas. De hecho, que cuando yo digo cuanti, que significa cantidades, yo digo quali, ¿ya? Significa pues cualidades del grupo, de las personas, del sujeto, etc. Entonces un método cuantitativo está relacionado definitivamente a temas numéricos, ¿ya? Por eso dice acá, es aquella que reclama la intervención de datos cuantificables o numéricos, como cantidades, magnitudes, por lo que se trabaja con poblaciones muy grandes, ¿ya? Sobre los cuales toman muestras representativas como criterios de evaluación, ¿no? Acá, por ejemplo, los métodos cuantitativos, cuando nosotros decimos el 59%, wow, ¿qué es esto? Dice uno, ¿cómo lo sacaron? Métodos cuantitativos, no métodos estadísticos. Cuando decimos el 51% de la población peruana es varón y el 49% es mujer. Acá ligeramente, perdón, es lo contrario, el 51% somos mujeres, el 49% son hombres. Acá hay ligeramente una diferencia en el caso peruano. Podríamos decir que estamos casi empates, así que aquellos que dicen que en el Perú cada varón puede tener 5 mujeres y uno de yape es mentira. Estamos casi nivelados, casi. Ligeramente somos más mujeres que varones, ¿no? Caso contrario en China, como creo que les mencioné en alguna oportunidad, hay muchos varones, hay muchos varones para pocas chinas. Por eso el porcentaje en China, por ejemplo, es que una mujer puede tener hasta 7 chinos por mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Esto permite los métodos cuantitativos, ¿no? Poder extraer esos datos estadísticos, también nos habla de cantidades, magnitudes, cuando se trabaja en laboratorio de repente con mililitros, con kilogramos, etc. Reúne datos numéricos que pueden ser jerarquizados, medidos o categorizados. Mencioné a través del análisis estadístico y ayuda a describir patrones y relaciones y poder realizar generalizaciones. Entonces, método cuantitativo evidentemente tiene que ver con temas matemáticos, tiene que ver con estadística. En cambio, el cualitativo es el que ustedes van a usar en este trabajo. Esta investigación tiende a buscar las causas de los fenómenos. La causa significa qué es lo que está originando tal cosa, para poder interpretarlo. Por lo que se trabajan con porciones de sujetos o materiales a veces muy pequeños, echando mano en ocasiones de la llamada saturación de una muestra, ¿no? Acá sí nosotros trabajamos con muestras, ¿no? Yo busco la población total, que de repente yo digo, voy a hacerlo en Parcona, la población de Parcona es 52.000 habitantes aproximadamente. Si yo voy a un tema de muestreo, me van a salir aproximadamente unas 383 encuestas que tengo que realizar, ¿no? Y eso se hace a través de una calculadora muestral que nos permite a nosotros obtener la muestra adecuada para poder aplicarlo, ¿no? Otros tipos de muestras que también utilizan es al 10%, ¿no? Si yo digo 52.000, mi muestra al 10% sería 520, ¿no? Un ejemplo así más o menos aproximado en tema de muestras. La orientación cualitativa permite a los investigadores obtener un mejor entendimiento de procesos complejos, interacciones sociales o fenómenos culturales, pues recolecta datos de experiencias vividas, emociones o comportamientos y los significados que los individuos les proporcionan. Tema de trabajo de ustedes es el método cualitativo, ¿ya? Metodología cualitativa descriptiva, porque ustedes van a describir las causas que están provocando ese hecho o fenómeno. También hay otro método que es el método mixto de investigación. Es cuando se usan ambas, ¿ya? Acá dice prueba una aproximación holística. Holística es total. Combina y analiza datos estadísticos, eso no lo van a hacer ustedes, así que nuestro método, ¿cuál fue el que vamos a probar? Dije Wendy. Sairi Tupac. El método cualitativo, ¿no? Cualitativo. Bien. En verdad, esto es para que ustedes lo conozcan en términos generales cuando nosotros hablamos de métodos, ¿no? Por eso de repente escuchamos por ahí una noticia que dice aplicando métodos históricos, tenemos que en el Perú tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo una referencia al pasado, centrándose en el presente y proyectándose a futuro, ¿no? Entonces, es para que ustedes lo conozcan de temas generales, o como tema general, definitivamente en cuarto nosotros vamos a aplicar el método directo, vamos a hacer investigación-acción, la que trabajamos allí, ¿ya? Prescindimos del método porque nosotros hacemos una encuesta, hacemos estudio de mercado, pero trabajamos directamente el tema de una empresa. Bien, entonces esto es rápidamente lo que vienen a ser métodos para que ustedes tengan conocimiento de ello. Ahora sí, y van a seguir de repente apareciendo más. Por ejemplo, nosotros como docentes decimos, voy a aplicar el método activo, es lo que decimos. O alguien dice también el método explicativo dialogado. ¿Qué significa? Que yo explico y voy preguntando y voy dialogando con ustedes. Y hay diversas técnicas que utilizan los métodos. Les dije hace un momento, esos instrumentos valiosos que tiene el método, por ejemplo, está la encuesta, está la entrevista, está una lista de cotejo. Con ustedes nosotros también aplicamos técnicas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes, a ver, elabórenme, un momento, métodos distintos?
disculpen, ahora sí. Entonces les decía, jóvenes, de que los métodos sirven para ello. Les estaba haciendo referencia a que existen diferentes técnicas para poder lograr que ese método, si bien el método es el camino que se sigue para llegar a ese fin, yo necesito proveerme de esa encuesta, de esa entrevista, de repente de esa observación que voy a hacer a mi grupo, a quien estoy investigando, para poder obtener resultados, para poder obtener datos viables, datos verídicos y fiables, ¿no? Les comentaba, ¿no? De repente en aula yo les digo a ustedes, a ver, yo quisiera que ustedes me elaboren una encuesta. Entonces, esa es mi técnica. ¿Cuál sería acá mi técnica aplicada? Y luego las pongan todas al frente en la pizarra. Yo estaría aplicando en este caso la técnica del museo, porque están al frente y ustedes están observando lo que está pegado al frente, ¿no? Entonces, en educación hay infinidad de técnicas muy utilizadas. Ahora nosotros lo que trabajamos acá es el método expositivo dialogado como métodos activos. Bien, entonces, espero que hoy nos haya quedado algo de métodos. Siempre nosotros vamos a usar métodos para todo, ¿ya? Para todo, porque necesitamos precisar de ese camino que seguimos para llegar a ese fin. Bien, ahora quisiera que alguien me comparta su trabajo. No sé quién lo tiene ya, si lo ha ido organizando. Nos están quedando poquísimas semanas para poder ir definiendo cómo está quedando el proyecto final. ¿Cuál es la actividad para esta semana? ¿Ya? Ustedes van a describir el tipo de método a utilizar. Ya saben qué método es. Karina, ¿qué tipo de método vamos a usar? Rojas Vázquez. Sí, mi método de investigación. ¿Y qué tipo de método? Cualitativo descriptivo. Cualitativo es. Cualitativo descriptivo. Bien. Entonces, ahí creo que no hay problema. Ahí va a ser detallado rápidamente. Vuelvo a insistirles en que la idea de que ustedes, de llevar fundamentos de investigación, es para que ustedes conozcan puntos básicos esenciales de lo que lleva un proyecto. Yo no he querido hacerlo así separado, yo no he querido hacerlo de repente hoy día, ustedes me hablan una cosa, me hacen un método de otro, me hacen un estudio de mercado de otra cosa, no, sino he tratado de que ustedes elijan un tema y poder seguir en ese camino para que se vea un orden en el trabajo que estamos realizando, ¿ya? No sé quién quisiera compartir su trabajo. Ay, perdón, y la siguiente pregunta en la tarea 2 es también, de hecho, la plataforma virtual, que ustedes observen allí cuáles son las 3 condiciones o características que se tiene antes de usar un método. No hay un listado ahí de características en el libro virtual, ustedes eligen 3 y las anotan. Esa es la tarea para esta semana. ¿Preguntas? ¿No hay ya nada que revisar? Mientras se ponen de acuerdo, voy a ir tomando asistencia. Antonio Hernández, enfermería, ¿se encuentra? Antonio Hernández. Antonio Hernández, no hay. Mita Gutiérrez. Presente, profesora. Muy bien, hija. Muñán de Casas ya está anotada. Ramos, Alvite, Xiomara. Ramos, Alvite, Xiomara. Presente, Miss. La semana pasada no te registro, hija, asistencia. ¿No viniste? No, Miss, como mi celular estaba fallando y no podía entrar al Zoom y ahorita también de vuelta me está fallando, por eso es que no puedo llevar al toque la asistencia. Entendido, Nicole. Ya la estoy arreglando, Miss, el internet ahorita que me está fallando de cada rato. Ya está. Reyes Muñoz José Luis, lo tengo retirado. Miss, ¿me podía apagar el micrófono? Es que no puedo, está fallando mi... Un ratito. mi internet. Ya está, bien apagada, hija. Salvatierra Ormeño, Evelyn. Evelyn Salvatierra. Nada tampoco. Wendy Zairi Tupac, ya te anoté. Sotelo Fernández Cielo. Cielo Sotelo.
Toledo Salazar Tatiana. Toledo Salazar Tatiana. Torres Guayanca Maricielo. Yarasca Meneses Lady. Yarasca Meneses Lady. Está anotada Tipacti, ya te anoté Dayana. Vicente Corilla anotada. Yarasca Casas Giancarlos anotado. Sigo con enfermería. Cárdenas Pusigualpa anotada. Condorí Suárez anotada. Jayo Quispe anotada. Castillo Aquino Iván. Iván Castillo. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Chacaliaza León Yasuri. Presente, Miss. Anotada. Chambi, ya te anoté. Fernández Manuyama Natalie. Natalie Fernández. No hay Natalie. Gabriel García Breisi Belén. Presente, Miss. Anotada. Gutiérrez Caico. Ya. Guamán Jiménez Melanie. Ya te vi, Melanie Taís. Pérez Toledo Diana. Berta, a ver si me ayudas. Diana Pérez ya está retirada. Sí, Miss. Hernández Chacaliaza Angie. También, Miss. Fernández Manuyama, la registro con 3 faltas ya seguidas. No, Miss Fernández no me ha dicho nada. No te he dicho nada, ya hija. Bien, terminé con enfermería. Voy a pasar ahora con farmacia. Echevarría Rojas Patrick. Patrick Echevarría. Tipismana Chacaltana Kiara. Kiara Tipismana. El resto está anotado. Ya el resto de farmacia ya lo registré. Me voy a fisioterapia. Córdoba Donaire Yamile Fani. Hernández Mendoza Elizabeth Mireya. Presente, profesora. Ya, hija. Guamaní Huarcaya María del Pilar. María del Pilar Guamaní. Miss, sí está, pero su internet está fallando. Ya Así nos Lourdes. comunicó por televisión. Ya está. De repente me he escrito por acá. Así. Enfermería. Guamán Jiménez Melanie, enfermería. ¿La llamé? Sí, creo que ya la llamé. Sí, hija, ya te anoté. Morales Salazar Belia. Morales Salazar Belia. ¿No está Morales? Ya está. Los demás ya están anotados. Bien, jóvenes, entonces hasta acá llegamos. Nos estamos encontrando el próximo jueves que estaríamos haciendo la semana 15. Buenas tardes. Buenas tardes. Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Giancarlo. Buenas tardes. Licenciada. Buenas tardes. Belia, ya te vi, Belia, ya te vi. Morales Miss, Salazar. sí me notó. Ya anoté, a las demás ya están anotadas. Solo llamo a las que no anoto. Si no, estaría hasta las 6 de la tarde tomando asistencia, no, hasta las 7. Buenas tardes. Miss Hernández Trujillo, seguro Ya que no anoté. llamó. Porque ya estás anotada, Camila. Ok, Miss, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, esta gente, no sé. Revisan su plataforma, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, qué bárbaro, no me contestan, están dormidas. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Ya se cansaron, creo, de mi cara, ¿no, Giancarlo? De verme siempre. Para nada, Miss. Buenas tardes.